de ella gusta Emiliano de Yapocué. E inclusive tiene una marca distintiva. Cuando uno habla de Emiliano, uno está en una fiesta, en algún encuentro, que es lo que normalmente vamos a decir, ya de Emiliano le ha cantado la Yarajaba. Ya como ahí éramos, ya de a su cosa Asunción Flores Greba, de Poli, Emiliano Rebe es sin ninguna duda el poeta paraguayo más grande de todos los tiempos. Él nació el 8 de agosto de 1894 en Ribesunú, en Guadalajara, y allí inclusive tiene un monumento. Hoy día sus restos están en el Panteón Nacional de los Héroes. Es uno de los pocos que sin tener una jerarquía militar está presente allí como parte de los artistas, de los héroes civiles que tuvo el Paraguay. Y vamos a ver allí muchas de sus obras. Yo por el tiempo nada más que les voy a citar de todas maneras al estudiar ustedes en la parte de literatura. Van a ver por ejemplo a Dios y viene a Saibortí, a Jacueteo, a Jamachicina, a Bello de Cuadabeba, se la reina, alorada en tu ventana, a Bello Pesajera, a mi Florcita del Paraguay, Causa Neñañá, Asunción del Paraguay, Pepe Bechá, de Bello Curajé, Clavel, Potiquitenté, Co APC, ABAB, Etabá, Pitepe, Japi, Pajaiteo, Mapejechá también, Retén, Pepejaré, Rocasilva de Cabo, Saluche para después, 7 notas musicales, 13 Tuyutí, Iguacomó, Potri, Ajetabé. Pero ahí no, coño, pregunta a Guaré. Nosotros pasamos por la experiencia de la guerra de la Triple Alianza y 62 años después la guerra del Chaco. Y cuando los bolivianos asesinan al teniente Adolfo Rojas Silva en pleno territorio del Chaco, Emiliano hace el llamado al pueblo paraguayo a ir a defender a la patria. Emiliano no es cualquier cosa, no es simplemente el autor de 13 Tuyutí o de cualquiera de las poesías que les dije recién. Es un personaje de alto nivel que tuvo el Paraguay, que en el momento más importante le convocó a la gente. Ahí pesa, ya ve que Paraguay como ajema con la hora, ya jamío, ya de Carlos Casilva de Tecué, ya engane Cayote, un cobarde de Boyapoa, Anicen Opucá, Guaycuruña Nereje. Le trataba de Guaycurú a los hermanos bolivianos. Tajellá Cerú sí, Tajellá o Pajellaba, con la patria de tu pape, Tamanoye Pesabé, Coizahuina en peligro, seriamente amenazada, hay potado y serenoy, a Sevilla más supé. Una parte breve de lo que ella escribía antes de la guerra. Y llegó la guerra. Y en la guerra él fue un combatiente, él estuvo en el frente, él fue parte del regimiento 13 Tuyutí, ¿verdad? Y él, cuando se produjo la batalla de Nanagua, que todos recuerdan inclusive con un sobrenombre, Nanagua de Gloria, el 20 de enero de 1933, ese día dice que era un viernes, él dice viernes de Robacé. Era un viernes que estaba medio nublado, que ya era un poco el presagio del desastre que se iba a desarrollar en Nanagua. ¿Y por qué es tan importante esto? Fíjense que hoy escuchamos, y más todavía con el ritmo que le dio don Mircea Enríquez, y eso nos lleva a bailar, ya quiero que pero hoy quiero nada más que hacerles escuchar parte de la letra, y no es precisamente para bailar. Él cuenta de Opao Viñoneno, el Carú, Jinete Carú, que estuvo un botado, estaba prácticamente acabando la tarde, próxima a la noche, dice que terminó la batalla de ese día, cientos, miles de cuerpos de los que murieron, a sangre y fuego, para decir una parte. ¿Y qué hace él en ese enorme espacio con tantos cuerpos? Hay una parte que él dice, Inebullo
Bolivia no puedes. Empezó a la mañana, un día como en el Chaco el calor es fuerte, ¿verdad? Ya para la tarde ya había el olor que dejaron los fallecidos. Y en ese lugar dice que él se sienta, algunos dicen 20 minutos, otros dicen 30, pero por allí estuvo después de terminar la batalla y él mirando ese escenario escribe 13 Tuyutí. Y voy a leerles y quiero después hacerles escuchar esta canción que de hecho todos conocen. Acá don Milciades nos cantó 5 estrofas. Es importante que todos sepamos que la versión original tiene 24. Empieza, imagínense, en el campo de batalla. Él, por una parte, poeta, cantante, siempre llevaba su guitarra, la guitarra que nunca le abandonó. Por otra parte, soldado. Estaba en su condición de soldado. Él fue en ese momento uno de los sobrevivientes de la batalla, la descomunal batalla, la batalla que marca un antes y un después, la batalla de Nanagua. Número 13 es el regimiento. Él empieza presentándose. Tamoñarómente, Oyeguá. Fortín Nanagua, ese campamento, la muralla viva, Oyeja. Va a dice Tamoñarómente. Tamoñarón es ese que le pone lo que conocen acá los toreros, Huecobe, Aoba, Yaoba, Aina, Yugue. Y ellos se consideraban así, ¿verdad? Nunca jamás se sintieron menos en el campo de batalla. Desde escuela, te dan su escuela de Tamoñarón. A Pepe Reina, número 13 del regimiento, Tamoñarón, Metroyecoa, así le conocían. Fortín Nanagua, ese campamento, la muralla viva. Oye, la muralla viva eran todos los soldados que se pusieron uno al lado del otro y que no se movieron 1 milímetro allí. Los que murieron allí y los que continuaron vivos continuaron allí. La muralla viva no se movió un paso atrás. Y allí entra su vocación de soldado. Allí va. Dice, na tajupimima no la visera, Hatambo yoyache para camí. Ahí mezcla el sudor de identidad. Por una parte soldado, porque se pone mano a la visera, pero el otro lado es Hatambo yoyache para camí. Ese era Emiliano, artista, el poeta, el músico, el cantante. Amongaraíbo Nanagua Trinchera Taropurajé 13 Tuyutí. Amongaraíbo, bendiciendo, dice él, Nanagua Trinchera Taropurajé 13 Tuyutí. Él decide cantarle al regimiento 13 Tuyutí. Amongaraíta en la fecha. Le va a bendecir por sobrevivir a ese trágico episodio de ese día. Aropurajita regimiento 13, Nanagua de Gloria, quiero viajarte, Jaitibir a mí, regimiento 7, la muralla viva, recuerda allí a 2 unidades paraguayas de la guerra. Regimiento 13, el cual él formaba parte, Jaitibir a mí, el hermano menor, era una tropa con menos hombres. Jaitibir a mí, regimiento 7, la muralla viva, Los del regimiento 7 son los que formaron esa especie de fila que les dije que no dejaron pasar a los bolivianos. Y atiendan lo que dice acá. Él habla acá de un episodio tremendamente importante, porque dice acá, Ro atamajavi te sarayetepe, peteico emero niñanduca, roje yajamá orera virepe, pedestal de gloria, o más jamás. Cuando ya estamos por pasar al olvido, cuando ya vamos a convertirnos en uno más sin importancia, peteico emero niñanduca. En una mañana, en un amanecer, nos hicimos sentir. ¿Pero para qué? ¿Cuál es el mensaje? Roje yajamá orera virepe, a fin de dejarle a nuestros descendientes, que no fueron solamente los hijos de él, todos nosotros hasta hoy, pedestal de gloria, un sitio sagrado, donde cada uno de nosotros puede mirar y decir, estos son los héroes, estos son los ejemplos, a esto tenemos que imitarlo. Eso es lo que dice Emiliano acá. Ore Aveí, Paraguay, Eteba, soldado ya, Urunde y mí, la madera más dura en el Chaco, el Urunde y mí.
Él se comparaba con eso. Ore ahí para Guayeteva, soldado ya eno. El soldado era duro como un mundo de río. Da evantero ya la basea no le contenido no se manda la parte acá. No necesitamos que nadie nos alabe. Tampoco necesitamos que ande detrás nuestro diciéndonos hasta como que entra a sobrar un poco de la verdad. Mi comando Islas en directo y suela, moco y beboviaña para acá, al león chaqueño y que fuera mayor caballero por el Uizá. Le pone allí a los ejemplos que ellos tuvieron. El coronel Lazar, Brizuela y el mayor caballero, ¿verdad? Él dice, moco y beboví, aña para acá, cualquier sorpresa que tome en la baña para acá, es algo misterioso que puede generar. Efectivamente, de la mano de estos conductores se produjo una sorpresa inesperada para los bolivianos que estaban pertrechados hasta los dientes. Añade, va a dice después, y refiriéndose a los tres, a sus comandos, dice: cachorro de tigre suele ser overo, macho la iré machito yerí, hoy me cuatiabe 20 de enero, peñeño gatú que el ejemplo, los que dice acá, los tigres son los comandantes que mencioné, y ellos son cachorro de tigre, suele ser overo, macho la iré machito yerí. Se dan cuenta del lenguaje que usan para señalar que hay una herencia que ellos recibieron de sus oficiales superiores. Hoy me va a orena pename, orena anova, laura el tricajú, oyupijamá, omiva los ame, regimiento 13 de Necuamucú. Él pensando en adelante, y es este tiempo en que cada uno va a admirar, dice allí. Hoy me va a orena pename, orena anova, laurel. ¿Cuántas veces ustedes vieron que al ganador de una carrera se le pone una corona de laureles? El laurel es el símbolo de la victoria, y él dice acá, en una parte dice: ojo pijamá, un miva mame, oyo pijamá, un miva mame, regimiento 13 años Cambucú. Allí arriba va a estar el regimiento, con la victoria grande consigo. Más abajo dice: modelo de pobre, tuyutión de hereda. Modelo, tuvimos apoyo. Los tres comandantes que tuvieron. Mira modelo, Orepope, Tuyutión Herrera. A partir de allí ellos se llaman todos Tuyutí. Ya no era ni Fernández, ni Martínez, ni Riquelme, no, todos ellos eran Tuyutí. Mitaípuñatá Lampino Cueté. Mitaípuñatá, valeroso, valiente. Pero Lampino, imberbe, nequina sen genribá. Estamos hablando de una población muy joven. Emiliano ya era viejo para los que estaban a su lado. Eran gente un poco más de 20 años los que fueron a combatir allí. Y dice: Mitaípuñatá vino cuete, huiraja virtud, oñe su penjeva, orero asado, o asayaré. Después de la victoria dice: las aves y el viento parecían que se arrodillaban frente a ellos, como aplaudiéndole por la victoria que acababan de conseguir. Es lo que dice: hasta eso él percibió en el ambiente. Emiliano solito, sentado y escribiendo 13 Tuyutín. Hoy Kobe Pucúa Mantehueroviana, regimiento 13 era Picueretá, a letra de oro permajo Yeguane, historia Piacuco era Moguá. Y es lo que pasó y sigue pasando. Recién ahora es como que dimensionamos. Imagínense hoy una noche en Pedropán, cada uno de ustedes ya puede estar en su casa descansando, pero estamos hablando acá de Emiliano de Fernández y de lo virtuoso de él, que fue él, y de lo extraordinaria de la historia que les tocó vivir a los que pelearon en Nanagua. Dice: Reíque Bolivia jecó en su viva, dos Echamojay y Paraguay, o hija Perame y Popía Rasiva, 13 Tuyutí, Cabiciposí. Allí le dice: el Reíque Bolivia jecó en su viva,
mandapartes, sobradores, él decía, ¿verdad? Y que inclusive actuaron cobardemente por el asesinato de Roca Silva. Y entonces allí dice, mi boliviano nos echamos, ay, Paraguay, decía, no van a ver el río Paraguay. ¿Qué es lo que buscaban los bolivianos? Tomar el río Paraguay y a partir de allí llegar a Asunción y apoderarse del Paraguay. Ellos buscaban una salida al mar, que no tuvieron ni por Chile ni por Perú. Entonces miraron acá, ¿sí? Y él se compara allí, más vivo que nada, usted se tributi. O hija perame y copiar así, copiar el aguijón, deja así, vea, eso que clava y duele. Jamás en la vea, Teresa Tributi. Él decía que Teresa Tributi era un cabizú posible, era como un panal de avispas que podían picarle, pero fuerte, dolorosamente a cualquiera, en este caso a los bolivianos. Y acá se refiere él a Hans Punt, que era en este caso el comandante de las tropas bolivianas. Estamos hablando del más grande estratega que vino de Europa para hacerse cargo de las tropas bolivianas. Y por acá nosotros le tuvimos a otro gran estratega, admirado en el mundo, estudiado hoy en el mundo, José Félix Estigarribia, entonces coronel. Y él dice acá, Cunco oimoante y Wipino oyugutajá ape y pire perení, ja oye polloca, gringo tuya ruiro, nanagua no queme, pollo soitis. Esta es una burla, pero no creo que a nadie le va a salir lo que le sale a Emiliano. Él decía, vos pensaste que viniendo a pie como viniste, eres oyuguta ape pire perení, gente débil. Vos pensaste que aquella era gente débil, y le dice, ja oye pollo ca, ese que uno hace esto y se rompen los nudillos, se rompen las manos, oye pollo ca. Las tres ofensas son gringo, que para nosotros eran todos los extraños, tuya, viejo, y huiro encima. Decirle eso a algún era, no sé, desearle la muerte en vida, ¿verdad? Nanaga no queme, yo soy ti. Pepe, podría ver, mi hija esa bandera, esa puerta de vidrio, la gente dejó que yo soy, esa donde de asay. Bueno, eso es lo que dice allí. Omajeya de 20 de enero y con el ja, ara, viernes lo vacío. Ya ves, viernes lo vacío. Viernes, Ojoaníba pues a sangre y fuego, hoy que pago, a peña bolívar, a sangre y fuego. Porque hoy puede nanagua con mi bolívar. Con el timbre y ve, ore retén. Retén era un sitio, un puesto, ¿verdad? Retén. Ore retén dos pe, bebé. Con rembillocuay, da el catuyo que. Rembillocuay son los soldados de Kun. Intentaron entrar a través de ese retén 2 y no pudieron. ¿Por qué dice allí? Onsenwi Japepe, Rodolfito López, Boca Iratate o Apete. Rodolfito López era el comandante de ese retén 2. Boca Iratate, con pistola. Boca Iratate o Apete, y qué linda figura usa acá, ¿verdad? Boca Iratate o Apete. En síntesis, fueron repelidos a balazos, que es lo que dice allí. Ya allí, voy con Aina, ¿verdad? Cuando ellos intentan entrar ya en el territorio de Nanagua. Umi 105 y Poa Penova. 105 son los cañones. Cañones grandes, gruesos. Pero es la Poa Penova. Eso que de esa antes de Poa Penova ya y en Namusú. Apenas Namusú pela y Namusú y se queda a en Namusú. Cañón 105. Boja Puyendago y Gugutatá. Ape en donde es algo abre. Pero a esperar ti. Retén 2 áreas. A bebé y Boja Puyendago y Gugu. Es como que tosían balas. ¿Y qué figura otra vez usa? Y Gugutatá. Eran las balas de los cañones que venían sobre los paraguayos. Esa piramita tatino yacoba, ñu acá abrió son un bombaje. Tan intenso fue el bombardeo cuando dice ñu, el campo, acá abrió el monte, o sununumba. Ese ruido ensordecedor
No paraba, no paraba, no paraba. Venían balas de todos lados y la muralla viva, lo que veían la vez. ¿Sí? Ñajenduro hina, uiririo y coba, daya ego y tengo betaja, dai pori rupi autopoa, tapelo yucuiva, temiguayaba. Ñajenduro hina, uiririo y coba, daya ego y tengo betaja. Nadie, el mismo decía, ¿cómo lo que salimos de acá? Y con tanto ruido, tantas balas, permanecieron vivos, ¿verdad? Y dice, del pori rupi y autopoa, del pori y tapendo Yuyuy va a Temiguay abajo. Los soldados de Temiguay abajo, refiriéndose a los bolivianos. Y a Cangüe va a decir más adelante. Abá la persona, pero de baja estatura, a lo que él se refiere. Y escuchen cómo otra vez usan las figuras. Y plaje cañón, no me debema. El que tiene el plaje ese que está tosiendo, no me debema. No sé, de Uruguay de Grande, va a vete, me pepe de Uruguay de Mande. Bueno, y así era, como una tos inacabable. Y plaje cañón, 2 o 20 metralla, ametralladoras automáticas, disparando una bala detrás de otra. Llama, boca aquí, ya, no es la marca, que algunos decían que la marca era llama, no, llama, boca y bate avión. Da un ataque completo, ¿verdad? Por aire, por tierra, con todas las armas habidas por haber. Dice allí en ese momento, ñanetico on o hubo virture, ñanetico on, la picazón acá en la nariz. Cañón jambocara tatinengüe, cañón jambocara tatí, la pólvora que ellos inhalaban y le picaban, ya no daban ellos, hasta en eso ellos fueron afectados. Ha hoyo a arilla de chape ñure y nebuyo a bolivianos. Ella veía los cuerpos de los bolivianos, sobre todo, que estaban esparcidos, ñure, por un campo, y dice allí, y nebuyo a bolivianos. Aba y a cangüe, co ape japebe, a cabena fuera mozarambí, a los circatí, machete jaibebe, y cocuepe guaysa lo mitad copi. Se acabaron las balas y entró la lucha cuerpo a cuerpo. Y dice allí, y a cangüe, co ape japebe, y los bolivianos, la iñacá ape, iñacá amó, fueron decapitados. Y allí no había ese ya, o eran ellos o éramos nosotros. No había perdón para nadie. Y dice, acá ven afuera, esos eran los nuestros, ¿verdad? Una tropa especial, acá ven afuera, como Sarambí, la abadía Cangüe. Y dice, en una cuestión tan paraguaya, la circa, la circa de machete y que sube. A los circa, machete en bebé y cocuepe, guaysa, lo mitad copi. El paraguayo estaba considerando la chacra, eso es lo que dice. Oye, poco a la circa, lastimosamente vuelve la polía cangüena. Esto es, repito, lo que en la canción cantada es alegre, pero que cuando analizamos como esto, estamos terminando, se dan cuenta ustedes que es impresionante. Y dice acá en una parte, compara, Peisa negoí aipoña netame. Él cree que así es en ese momento decía, era el infierno, añanetame. Lamba el posible y función ya ve. Lamba el posible la demonio fuera, y función ya ve, peisa, pedía, me imagina, peisa en ajacuri. Dice, ojesaos en duda, Mateo Veroviane, nanagua de gloria, falta carapé. Y acá se vuelve sobrador otra vez Emiliano. Por eso que muy bajado ni falta carapé, ¿verdad? Imagínense, ahí ya muy bajado falta carapé que te puedo ver. Y compara, repito, con lo de la ñaretá y dice algo importante. Solamente el que vio y escuchó va a creer. El que no estuvo allí jamás va a decir, eso fue cierto. Pero a él y bebé,
o examen dua mateuroviane, nanagua de gloria falsa carapé. Tu está en medio de la sangre, un charco de sangre. Tu está petete o la victoria, regimiento 13 o Pucabimí, Ana y Catuma y la historia, dos vamos a Ijarra Saguaraní. Y allí él marca el antes y el después, porque dice que con esa victoria nunca más, nunca jamás va a terminar la Plaza Guaraní. Eso es imponente, eso es impresionante, que una persona como Emiliano en ese lugar, en esa histórica batalla, finalmente diga, con Ángel Catumas y la historia, lo vamos a dejar la Guaraní. Y termina acá, termina y dice él, Nataña encuadra mano la visera. Como empezó mano la visera, ya con todo lo que pasó, amba ella también encuadra, y también boquillo en encuadra, ha amundo jo, Nataña encuadra mano la visera, ha tamundo jo, chepura jimí, amungaraima, nanagua tercera, hace regimiento tercer tuyutí. Ya amungaraima, ya le bendijo, ya le hizo las loas, ya le puso en el lugar que él quería ponerle. Y dice por último, Fortina Nagua se campamento, la heroica quinta se división, número 13 se regimiento, a solito Luno se batallón. Y escuchen, con esto vamos a terminar, la versión completa cantada por un Pedro Juanino, conocido de todos ustedes, el único que canta 13 Suyutí en las 24 estrofas que tiene. ¿Ustedes dominan? Francisco.